En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a terminar nuestro tema del pecado. Hoy lo estamos titulando La misericordia de Dios y el pecado. Y todo esto que vamos a ver ahorita está basado en el Catecismo de la Iglesia. En el numeral 1846 nos dice que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Y pues ahora sí, como dicen, para muestra un botón, podemos ver todo lo que nos dice el Señor Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde vamos a encontrar pues todo este tema de la misericordia. También hay otra cita bíblica que es muy elocuente y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, donde el ángel le anuncia a José y le dice: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, pues aquí ya hay dos, como dijéramos, vertientes, ¿verdad?, que nos hablan en el Evangelio del gran amor que tiene nosotros por nosotros y la infinita misericordia que Él siente. Y por si esto fuera poco, también tenemos, ¿verdad?, en la institución de la Sagrada Eucaristía, y solo por mencionar algunas citas nada más, la del Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28, donde al instituir la Sagrada Eucaristía, que todos sabemos que es el sacramento de la redención, nuestro Señor Jesucristo nos dice, fíjense lo que nos dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, aquí hay como les dijera, tres sugerencias muy grandes, ¿no?, que nos da el Evangelio para que nosotros nos acerquemos a la misericordia de Dios. Unas van a ser las parábolas, ¿verdad?, del hijo pródigo, todas las parábolas que vienen en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Por ejemplo, pues no quisiera extenderme, pero esa parábola que le hemos llamado el hijo pródigo, ¿verdad?, vemos como aquel hijo, ¿verdad?, abandona su casa, abandona su hogar, su familia, y se va a tierras lejanas y va a despilfarrar todos los dineros, todos los bienes que su padre le había dado. Y cuando él se siente pues solo, abandonado, sin dinero, y había una carencia terrible en aquel lugar, pues él tuvo que acordarse, ¿verdad?, de su casa paterna, y ahí es donde nos da esa gran lección que todos deberíamos de aprender, ¿no?, de levantarnos, ¿sí?, de levantar los ojos al cielo por lo menos, ¿verdad?, y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y bueno, él hace esta reflexión y regresa a su casa, ¿no? Y vemos como Padre Dios amoroso, como Él es, ¿verdad?, lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta. Hace fiesta, dice nuestro Padre, porque ha recuperado a ese hijo que había perdido. Y en la segunda pues gran sugerencia que tenemos en el Evangelio es ese momento en que el ángel le dice a José, ¿no?: le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de todos sus pecados. Por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos siempre un crucifijo en nuestro hogar, que siempre traigamos un crucifijo con nosotros, porque esto nos va a recordar siempre vamos a tener presente ese momento de la redención que se va a dar desde ese mismo momento, ¿verdad?, en que el ángel le dice a José, ¿verdad?, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de todos los pecados. Eso es muy importante. Yo lo recalco mucho
porque no debemos de olvidar esto, y no lo debemos de olvidar ni por un instante, ni por un momento. Desde que nos paramos hasta que nos acostamos, tenemos que estar invocando el nombre de Jesús, siempre decirle: Señor Jesús, ten piedad de mí. Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y estos deberían de ser nuestros pensamientos diarios y a cada momento. Y la tercera sugerencia, pues que para mí, híjole, yo digo que es la más importante, es cuando Él nos dice, ¿verdad?, en la Sagrada Eucaristía: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Por eso es importantísimo estar en la Sagrada Eucaristía, no tan solo los domingos, todos los días debemos de alimentarnos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense luego lo que nos dice el numeral 1847. Ahí hay una frase muy hermosa de San Agustín que dice: Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. O sea, eso que yo ahorita les decía, tenemos que hacerlo, tenemos que volvernos a Dios. Él un día nos creó y no nos pidió nuestra opinión para crearnos, ¿verdad? Fue un pedimento de nuestros padres y fue de esta manera como nosotros llegamos a este mundo. Pero hoy, si nosotros no levantamos los ojos a Dios, si no nos acercamos a la iglesia, si no nos acercamos al confesionario, si no hacemos una reflexión profunda de nuestros pecados, de nuestras faltas, no vamos a alcanzar salvación. Y por eso aquí San Agustín es muy enfático cuando dice: el que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Y bueno, la acogida de la misericordia de Dios, pues va a exigir, ¿verdad?, de nosotros, en primer lugar, ya habíamos dicho, la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, ¿verdad?, pues nos va a perdonar esos pecados y nos va a purificar de toda injusticia que nosotros hayamos cometido. Y eso lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, del verso 8 al 9. Por eso yo les decía que es muy importante reflexionar sobre nuestros pecados, por el mal que hemos hecho, y de esta manera, ¿verdad?, arrodillarnos, acudir al confesionario, acudir al Señor Jesús. Decía por ahí el apóstol Pedro: no te duermas con tus pecados, confiésalos, dilos, díceselos a Dios por lo menos, y lo más pronto posible acércate a la confesión. En el numeral 1848 nos dice San Pablo, fíjense qué palabras tan hermosas del apóstol Pablo, donde él nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20. Nada más que aquí, pues yo les comento esto, ¿no?, que para que se realice esa sobreabundancia de la gracia, ¿verdad?, pues se debe de descubrir el pecado para convertir nuestro corazón, y de alguna manera, ¿verdad?, se nos va a conferir solamente entonces la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y esto a veces, fíjense, que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque no queremos confesar nuestros pecados, no queremos descubrir nuestras llagas, ¿no? Y yo les pongo este ejemplo. Le digo, imagínense un médico, ¿sí? Ustedes van con un médico, ¿y qué hace el médico para poder sanar esa herida? Pues la va a descubrir, ¿verdad? Va a descubrir la llaga, va a descubrir la herida, ¿no? Va a sacar toda la pus, todo lo que haya ahí, ¿verdad?, que esté oliendo mal, que esté mal, lo va a sacar, lo va a curar, ¿sí? Y solamente de esta manera va a poder sanar la persona. Pues es lo mismo en la enfermedad del alma, ¿verdad? Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, que abrir nuestra alma,
que abrirnos, ¿verdad?, ante la presencia de nuestros pecados, y mediante la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad?, se nos va a proyectar esa luz, esa gracia santificante, ¿sí?, para que nosotros tengamos vida, y entonces se va a trascender el pecado. Por eso es importante reconocer nuestros pecados, confesarlos, acercarnos al confesor. Fíjense lo que dice aquí. La conversión exige el reconocimiento del pecado y supone el juicio interior de la propia conciencia. Y esto, puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Y solamente de esta manera, ¿verdad?, se va a dar aquel regalo tan grande que nos dio el Señor Jesús cuando Él les dijo a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo, que es lo mismo, ¿verdad?, que a nosotros se nos da cuando los confesamos, cuando se nos da la absolución, ¿no? Cuando el sacerdote en nombre de la iglesia y por el poder que Jesucristo le ha dado, Él perdona nuestros pecados. Así pues, dice, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva. En primer lugar, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad, pues ya sabemos que es el Paráclito. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando nosotros ya estamos en gracia de Dios, entonces el Espíritu Santo va a estar junto a nosotros, va a caminar con nosotros, va a ser nuestra guía, ¿verdad? Pero no puede serlo, ¿verdad?, si nosotros estamos viviendo en pecado. Por eso es importante, ¿verdad?, descubrir esa doble dádiva que se nos da en el sacramento de la confesión. El don de la verdad de la conciencia y el don de la redención, ¿sí? Pero ya como una certeza, como algo que nosotros estamos recibiendo, como algo que nosotros aceptamos. Es lo mismo que pasa cuando comulgamos y cuando se nos dice el cuerpo de Cristo. Nosotros decimos amén, sí, así es, así lo creo. Y esto es lo mismo, solamente de esta manera, ¿verdad?, vamos a recibir esa doble dádiva. El pecado. ¿Qué es el pecado? Según aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia, dice: el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego a ciertos bienes, ¿no?, a ciertos quereres que a veces tiene el hombre. Y hiere, fíjense nada más, y hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, como un acto, como un deseo contrarios a la ley eterna. Esto lo dice San Agustín, imagínense nada más. Ese es el pecado. En el numeral 1850 nos dice algo más, nos dice: el pecado es una ofensa a Dios. Y por eso ese hermoso Salmo 51, ¿verdad?, que nosotros recitamos todos los viernes en la oración de laudes, cuando decimos: contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y nos aparta de Él, aparta nuestros corazones, aparta nuestro ser, nuestra alma, como fue el caso, ¿verdad?, del primer pecado, que fue una total desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de sentirse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Y fíjense que a veces eso que vemos tan lejano, ¿verdad?, ¿sí?, es algo que nosotros a veces, desgraciadamente, caemos muy fácilmente. A veces por nuestra autosuficiencia, por nuestra soberbia, ¿verdad?, no queremos confesar nuestros pecados, no queremos reconocer nuestras faltas, no queremos reconocer que nos equivocamos. De veras, qué difícil se le ha vuelto al hombre de estos tiempos, ¿verdad?, cuando alguien nos dice: estás equivocado, reconocerlo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cómo era yo muy reacio a esto. Siempre decía que yo tenía la razón,
que yo había estudiado, que yo sabía mucho, y no es cierto. Yo creo que en espiritualidad tenemos que aprender mucho y solamente con la ayuda de Dios. Fíjense lo que aquí nos dice. Dice, por esta exaltación orgullosa de sí mismo, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, hasta una muerte de cruz. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, pero que a veces nos cuesta mucho trabajo. En el numeral 1851 nos dice que es precisamente en la pasión de nuestro Señor Jesucristo en que esa misericordia de Él va a vencer, ¿sí? Donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, la debilidad de Pilato y la crueldad de los soldados, la traición de Judas tan dura a Jesús, las negaciones de Pedro, el abandono de los discípulos, mas sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Y bueno, pues ¿quién puede olvidar esa hermosa frase que él dice, verdad? Estando ya en la cruz, cuando todos esperaban, verdad, que él pues maldijera, vociferara, gritara, pues cosas, ¿verdad?, por las injusticias que se estaban cometiendo con él. ¿Y qué fue lo que dijo, verdad? Lo primero que hizo fue perdonar a sus enemigos. Y por esas palabras tan hermosas que dice el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso a veces, qué triste, ¿verdad?, que a muchos no lo aceptemos. Pero yo les digo que nomás aceptando esto, arrodillándonos y pidiéndole a Dios, y claro, acercándonos al confesionario, vamos a encontrar ese camino que Él nos dejó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. De veras que a veces hay hermanos que dicen que es muy difícil encontrar a Dios. Y bueno, lo decía por ahí, no me acuerdo si es San Ignacio de Loyola, pero a mí me gustó mucho esa frase que decía él, que la distancia que hay para acercarnos a Dios es la distancia que tenemos de nuestra rodilla al piso, porque cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, nos encontramos con la misericordia de Dios, nos encontramos con el mismo Dios. Y si lo dudan, pues para muestra un botón también, ¿verdad? Cuando Él dice estas palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues yo creo que muchos de los que estaban ahí no creyeron, ¿verdad? O sea, ¿qué estará diciendo, no? Está rezando, no solamente hubo uno, fíjense que él sí creyó, ¿no? Que fue el que estaba a su derecha, Dimas, al que nosotros hemos denominado el buen ladrón. Y esa es la prueba irrefutable, ¿verdad?, del perdón de Dios, cuando el ladrón, ¿verdad?, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué expresión tan hermosa, ¿verdad?, de arrepentimiento, de entrega, y yo diría de descubrimiento pleno y total de Dios. Y las palabras tan hermosas que le dice el Señor Jesús para arrebatarle a Satanás, a este condenado, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor Jesús? En ese día estarás conmigo en el paraíso. De veras que, pues yo no sé, pero yo me atrevo a decir que Dios nos ama tanto y que a veces nosotros nos ponemos muchas dificultades para acercarnos a Él. Pero créanme, es fácil. A veces me cuesta trabajo decir eso, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Cuando nos empezamos a acercar al Señor, a nuestro Dios, empiezan a aparecer muchas circunstancias, a lo mejor adversas, pero cuando nosotros empezamos a caminar
al lado de Él, tomados de la mano del Señor, tomados de su gracia, Él nos empieza a dar esa fortaleza, ese espíritu, ¿sí? Esa fuerza para poder ir trascendiendo todas las cosas que se nos vayan presentando en los vaivenes diarios de este mundo, porque pues Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, la variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. Dice, la carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, pues ahí hay muchas citas bíblicas, ¿verdad? Pero de alguna manera yo creo que esto, pues sí lo sabemos. Y fíjense, hay algo que yo quiero aquí aclarar, ¿no? Porque a veces hay personas que se les hace muy fuerte esto, muy pesado, pero yo quiero decirles, porque son palabras también del Señor Jesús, que Él una vez nos dijo, ¿verdad?, que Él odia al pecado, pero nos ama a nosotros los pecadores. Nosotros podíamos haber caído, porque muchos de alguna manera, y me cuento entre ellos, hemos caído en varios de estos pecados, pero cuando nos acercamos a Dios, cuando nos arrodillamos, cuando nos acercamos a nuestro confesor, se abre el trono de la misericordia y Dios nos espera como esperó al hijo pródigo, con los brazos abiertos, y nos entrega todo, nos restituye todo, nos da nuevamente esa dignidad, nos da su amor, nos da su vida, nos da su gracia. Así es que, por eso en alguna ocasión nos dijo, no tengan miedo. El numeral 1853 nos dice, se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismos. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. Es algo muy parecido, ¿verdad?, a lo que nosotros decimos en el yo pecador. Dice, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Pero también recordemos que en el corazón reside también la caridad, el principio de las buenas obras y todo aquello, ¿verdad?, que nos puede hacer que nos apartamos del pecado. ¿Saben cuál es el error? Que nosotros muy poco nos preocupamos por tener un corazón afable, un corazón bondadoso, un corazón lleno de caridad, un corazón del cual mane ese amor, manen estas obras buenas que aquí nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15, 19, 20. Dice, en el corazón reside también la caridad, ¿sí?, que es el principio de las buenas obras, ¿sí? Pero a veces nosotros no nos preocupamos, ¿verdad?, por fortalecer nuestro corazón, por ablandar nuestro corazón, diría yo. A lo mejor la pregunta es ¿cómo le hacemos? Porque yo una vez me pregunté eso. Bueno, ¿y cómo le hago para que mi corazón sea bondadoso, sepa amar, sepa perdonar, sepa aguantar? ¿Saben de dónde nos viene eso? Del Señor Jesús, de la oración, de la meditación, de la adoración, de la Sagrada Comunión, del rezo del Santo Rosario, ¿sí?, de la confesión continua. Yo les decía, debemos de confesarnos por lo menos una vez al mes.
todo esto va a hacer que nosotros tengamos un corazón afable, un corazón bondadoso, un corazón que ame, porque si no, ¿saben qué pasa? De veras, y ojalá y me crean, nuestro corazón se va volviendo cada vez más duro, se va volviendo cada vez más intransigente, ¿no? Y llega a ser tal la dureza del corazón, de veras, y créanme que no exagero, pero nos llega a pasar lo que le pasó al faraón, ¿no? ¿Sí? Llega el momento en que renegamos de Dios, llega el momento en que no queremos saber nada de Dios, porque nuestro corazón se ha endurecido tanto que somos capaces de cometer cualquier pecado. Dice, el pecado mortal ataca en nosotros el principio vital. ¿Cuál es ese principio vital? La caridad. Un hombre, una mujer sin caridad va a ser una persona triste, una persona que sufre. Necesitamos, sí, tener en nosotros esa iniciativa que podríamos llamar, ¿verdad?, que en muchos casos viene a ser una nueva iniciativa en nosotros y que es parte de la misericordia de Dios. Pero esto solamente se va a ir dando cuando hay una conversión del corazón que se va realizando diariamente en el marco, para empezar, del sacramento, de la reconciliación, de la oración, de la adoración, de la Sagrada Eucaristía y de todo lo que nosotros conocemos. Por eso dice, cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal. O sea, nos estamos separando de las buenas obras, nos estamos separando de la misión que Dios nos ha dado, la de amar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y todo lo que hagamos contrario a esto, pues va a ir en contra del amor de Dios. Ejemplos, la blasfemia, el perjurio, o también la falta de amor al prójimo. Y ya no digamos el adulterio, el homicidio, la embriaguez y todo aquello que conocemos. Fíjense, en cambio dice, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, tales pecados, pues son veniales, lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos acostumbramos tanto a eso, les damos tanta cabida que desgraciadamente terminamos por cometer pecados mortales. Otra cosa que es muy importante es tener presente cuáles son las condiciones, aunque ya lo habíamos dicho, pero aquí está en el numeral 1857 y se las voy a leer. Dice, hay 3 condiciones para que se dé el pecado mortal. Dice, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea, ahora sí como dicen, tenemos todas las agravantes, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo, actuamos con plena libertad y por si esto fuera poco, pues la materia que se trata, ¿verdad?, es grave, ¿no? No es una cosa pequeña, ¿no? ¿Cuál es la materia grave? Dice, la materia grave, pues está precisada, ahí podemos darnos cuenta, al analizar los 10 mandamientos de la ley de Dios, según la respuesta de Jesús que le da al joven rico, cuando le dice al joven rico, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y pues ahí se lo deja bien claro, ¿verdad? Pero cuando le dice, ¿verdad?, pues vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y sígueme, pues ahí ya no pudo. Pero bueno, eso ya creo que son niveles un poco más altos, que pues ojalá y alguno de nosotros llegara a eso. Dice, la gravedad de los pecados es mayor o menor. Por ejemplo, un asesinato pues es más grave que un robo, ¿sí? La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. Por ejemplo, alguien puede ejercer una violencia contra sus padres, ¿no?
Y esa violencia pues es más grave la que pudiera ejercer contra un extraño, contra otra persona, ¿verdad? O sea, como que el pecado es más grave. El pecado es más grave cuando esto se hace a nuestros padres, ¿no? Pero pues yo les digo, pues no se lo hagas ni a tus padres, ni tampoco se lo hagas a los demás, ¿no? Ya no te metas en esas cuestiones, ¿no? El numeral 1861 nos dice que el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor, y entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Y si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces nos sentimos perdidos porque hemos pecado, pero no nos damos cuenta que estamos a tiempo. Yo les digo que mientras estemos vivos tenemos una oportunidad, pero claro, no dejemos todo hasta el último, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, queremos dejar la práctica de nuestra religión, la confesión, la Eucaristía y todo esto que conocemos hasta cuando ya somos personas adultas. Y a veces esto no se da de esa manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos, por nuestro mismo consentimiento, por una decisión propia, estamos tomando un camino de condenación. Por eso dice aquí, hay elecciones para siempre que son sin retorno, ¿no? A veces difícilmente vamos a poder salir de ahí. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Solamente quiero decirles que confiemos plenamente y totalmente en la misericordia de Dios. Pero claro, no todo se lo dejemos a Él. Nosotros pues debemos irnos acercando al confesionario, debemos irnos acercando a la iglesia, a la oración, y yo les puedo dar 2, 3 sugerencias rápidas antes de terminar el tema de lo que podemos hacer, ¿verdad? Pues desde hoy, desde ahorita, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que a la hora de acostarnos pidamos perdón por nuestros pecados, recemos 3 Aves Marías, encomendémonos a la Virgen Santísima María de Guadalupe, que ella nos va a ayudar a que tengamos una muerte sacramental, ¿no? Que alcancemos la confesión en ese último día de nuestra existencia, alcancemos a recibir la Sagrada Comunión, podamos inclusive hasta recibir la indulgencia plenaria y el acompañamiento de la Virgen María para presentarnos ante el tribunal de la justicia o de la misericordia de Dios. Rezar 3 Aves Marías. Otra práctica que podemos hacer y que es muy buena para alejarnos del pecado, inclusive para alejarnos del alcohol, de la droga, del adulterio, de la fornicación y de todos esos pecados que son fuertes y son graves y no son fáciles de dejar, es rezar 33 Padres Nuestros todos los días. Y no me digan que no, porque sí se puede. Si nosotros empezamos desde la mañana, cuando vamos en el camión, cuando vamos por la calle caminando, rezando esos 33 Padres Nuestros, créanme que nos vamos a ir formando una muralla, una protección plena y total para el pecado. Y sin darnos cuenta, nos vamos a ir acercando a Dios, porque los Padres Nuestros, que son recordar la vida de nuestro Señor Jesucristo, analizarla, asimilarla, meditarla, es algo grandioso. Y la tercera sugerencia que les hago, a lo mejor un poquito más difícil, pero que no es imposible,
es rezar el Santo Rosario todos los días. El Santo Rosario siempre nos va a acercar a Jesucristo. ¿Y saben quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a llevar hasta Jesucristo? La Virgen María nos va a llevar hasta Él. Y estando con Jesucristo, todo se nos va a perdonar. Y bueno, pues hay muchas cosas más que podemos hacer, pero yo en este momento quiero sugerirles esas tres, ¿verdad? También no se les olvide de lo que decía, ¿verdad? Confesarnos por lo menos una vez al mes, acudir a la Sagrada Eucaristía de ser posible todos los días. Pues que el Señor nos ayude, nos perdone, y el día que venga por nosotros, pues no nos vaya a encontrar en pecado mortal. Eso también es algo que le debemos de pedir todos los días al Señor, que nos otorgue una muerte sacramental, que nos otorgue una muerte donde alcancemos misericordia, donde alcancemos ese perdón. Pero esa es una insistencia que tenemos que tener todos los días, para que el día en que nosotros nos vayamos a presentar ante ese tribunal de la misericordia de Dios, estemos en gracia de Dios y no nos vayamos a presentar en pecado mortal, porque sería la peor tragedia. Y no se nos olvide las palabras de nuestro Señor Jesucristo: ¿de qué te sirve ganar el mundo? Porque a veces dedicamos mucho tiempo a las cosas del mundo. Nos dice el Señor: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Con qué la vas a rescatar? Yo creo que ya es tiempo que todos, ¿verdad?, pues reflexionemos, y especialmente ahora que estamos viviendo esta pandemia, que reflexionemos en la necesidad que todos tenemos de Dios, que debemos de acercarnos a Dios, porque no hay otro de veras. Termino con esto. A veces pensamos, ¿verdad?, que la vida la podemos ganar solos, que podemos triunfar en esta vida solos, porque somos autosuficientes, porque estamos muy preparados, porque somos profesionistas, porque tenemos dinero, porque tenemos poder, porque tenemos tantas cosas. Y quiero decirles que no es cierto. Esa es una gran equivocación, esa es una gran falacia. La vida no la vamos a ganar sola. Esta lucha no la vamos a ganar solos, solamente la ganamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide esas palabras que yo les dije el otro día, ¿no? Jesucristo y yo, invencibles. Y solamente de esta manera saldremos de este valle de lágrimas que decimos todos cuando rezamos la salve, ¿no? Y siempre, ¿verdad?, rezar también esa oración a la Virgen, ¿no? ¿Verdad? Qué hermosa, ¿no?, cuando la decimos, ¿no? A nosotros, los hijos de Eva, desterrados en este valle de lágrimas, ¿verdad?, que al final ella nos muestre ese fruto de su vientre, que es Jesús, ¿verdad?, y que Él nos lleve a la eternidad y vivamos eternamente con Él. Bueno, pues ojalá y estos temas que hemos tenido sobre el pecado nos ayuden mucho en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.